Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios del corazón que tanto nos gusta seguir. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el aliento en Erkencikus? Sí, hablo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de ese gran movimiento que, según muchos rumores y señales, podría estar gestándose entre ellos. Y créanme, las pistas son fascinantes. Si son fans de estas dos estrellas y les encanta seguir sus vidas tanto dentro como fuera de la pantalla, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal. Es facilísimo, solo denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. El torbellino de las redes sociales, las entrevistas, los encuentros fortuitos y las miradas cómplices, todo nos lleva a pensar que algo está pasando. O quizás, está pasando algo que nosotros, los fans, queremos que pase. Esa es una pregunta muy interesante, porque la línea entre el deseo del público y la realidad de las celebridades a menudo se vuelve difusa. Pero antes de saltar a las conclusiones, repasemos un poco la historia que nos ha traído hasta aquí, a este punto de efervescencia especulativa que nos mantiene pegados a las pantallas y a nuestros feeds. Can Yaman, el galán indiscutible de la televisión turca, el hombre que no solo conquistó corazones en su país natal sino que expandió su fama a nivel internacional con su carisma arrollador, su físico imponente y esa mirada que promete aventuras. Y Demet Özdemir, la actriz talentosa, encantadora, con esa chispa inconfundible que la hace brillar en cada proyecto, dotada de una expresividad que cautiva y de una belleza natural que enamora. Juntos en Erkencikus, su química fue tan explosiva, tan palpable, tan eléctrica, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Era más que una actuación, era una conexión que resonaba profundamente en la audiencia. Recuerdo perfectamente la fiebre que generó esa serie. Era un fenómeno. Las redes sociales ardían con cada escena que dejaba sin aliento, cada publicación de los actores que alimentaba las esperanzas, cada indirecta que se convertía en una pista detectivesca. Era como si tuviéramos el poder de ver una historia de amor desarrollarse ante nuestros ojos, tanto en pantalla, donde sus personajes, Candivit y Sanemaiden, vivían un romance apasionado y lleno de altibajos, como en la vida real, donde las interacciones entre los actores invitaban a soñar. Y claro, como espectadores, como fans, nos encanta ser parte de esa magia. Nos ilusionamos, imaginamos, creamos nuestras propias teorías, a veces elaboradas y complejas como guiones de telenovela. Y a veces, solo a veces, esas teorías, esos anhelos, tienen un fundamento más sólido de lo que pensamos, alimentados por pequeños gestos y coincidencias. Ahora, volviendo al gran movimiento. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de este término que tanto revuelo genera en los foros y comentarios? Pues nos referimos a esa serie de indicios, de señales sutiles pero persistentes, que han surgido últimamente y que apuntan a una posible reconciliación, o al menos, a una conexión renovada entre Can y Demet. Los rumores de que algo está pasando entre ellos han vuelto con fuerza, y esta vez, parecen tener más peso que en ocasiones anteriores. Hemos visto a Can en Turquía, regresando a su tierra natal, y no en cualquier momento, sino en momentos clave que coinciden, casualmente, con la presencia de Demet en Estambul. ¿Y quién más estaba en Estambul, viviendo su vida y trabajando en sus proyectos? Exacto, Demet. Las coincidencias, dicen algunos, no existen, especialmente cuando involucran a dos personas con una historia tan intensa, tan pública, y con una base de fans tan apasionada. Es difícil ignorar estos cruces de caminos, aunque sean velados. Piensen en esto, Can, después de un tiempo enfocado en proyectos internacionales, en rodajes en el extranjero, que lo han llevado a convertirse en una estrella global con proyectos en Italia y España, decide regresar a su tierra natal. Al mismo tiempo, Demet también está activa en proyectos locales, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. No es solo el hecho de que estén en el mismo país, es también la forma en que sus caminos parecen cruzarse, aunque sea de manera sutil y cuidadosamente orquestada, o quizás, genuinamente natural. Las cámaras de los paparazzi a veces captan más de lo que los propios famosos quisieran que saliera a la luz. Y en esas capturas, en esos avistamientos fugaces, hemos visto señales que alimentan la especulación. ¿Han visto esas fotos, esas imágenes que circulan en redes, donde parecen estar en los mismos lugares, o en lugares cercanos, con pocas horas de diferencia?
No es una prueba irrefutable, lo sabemos, no es un documento oficial, pero en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde cada aparición es analizada al milímetro, a veces, los pequeños detalles son los que cuentan, son las piezas de un rompecabezas que los fans intentamos armar. Además está el omnipresente campo de batalla y escenario de declaraciones silenciosas y mensajes codificados, las redes sociales. Los me gusta estratégicos que parecen tener un doble significado, los comentarios que pueden interpretarse de mil maneras, las historias que insinúan más de lo que muestran, que dejan entrever un estado de ánimo, una compañía, un pensamiento. Khan ha estado un poco más reservado últimamente en cuanto a sus relaciones personales, quizás aprendiendo de la intensidad mediática del pasado. Pero Demet siempre ha sido un poco más abierta, aunque también sabe jugar sus cartas con maestría, manteniendo un aura de misterio que la hace aún más interesante. ¿Han notado cómo a veces, sus publicaciones parecen responderse mutuamente aunque sea de forma indirecta? Es como un juego de ajedrez romántico donde cada movimiento, cada fotografía, cada historia, está cuidadosamente planeado para generar interés, para enviar un mensaje, o quizás, para disfrutar de la complicidad de estar jugando el mismo juego. Y no olvidemos las entrevistas. Los periodistas turcos y de la prensa del corazón internacional siempre buscan la pregunta incómoda, la que podría desvelar el secreto, la que podría romper el muro de cautela. Y cuando se le pregunta a Khan sobre Demet, o a Demet sobre Khan, sus respuestas a menudo son evasivas, cuidadosas, pero a menudo teñidas de un respeto, de un cariño, de una nostalgia que va más allá de una simple relación profesional pasada. ¿Han escuchado a Khan hablar de Demet en términos de admiración por su talento y su profesionalismo? ¿O a Demet recordar con una sonrisa melancólica los tiempos de Erkencicus, resaltando la buena energía que tenían en el set? Esas son las grietas por donde se cuela la posibilidad de que el cariño y la conexión del pasado hayan evolucionado, o quizás, nunca se extinguieron por completo. Pero ¿por qué este gran movimiento sería tan relevante, tan esperado, tan comentado? Porque la relación de Khan y Demet en el pasado fue una auténtica montaña rusa de emociones, tanto para ellos como para nosotros, sus seguidores. Tuvieron un romance que se vivió intensamente, un amor apasionado y público, que, para sorpresa de muchos, terminó de forma abrupta y sin muchas explicaciones claras. Y las razones de esa ruptura siguen siendo un misterio, un vacío de información que alimenta aún más las especulaciones y los deseos de un posible regreso. ¿Fue la presión mediática insoportable? ¿Fueron diferencias irreconciliables que surgieron en medio de la fama? ¿O simplemente el curso natural de las cosas, el fin de una etapa? Ahora imaginen la posibilidad de que estén dándose una segunda oportunidad. ¿Sería diferente esta vez? ¿Han aprendido de los errores del pasado, de las lecciones que la vida y la fama les han enseñado? La madurez que ambos han adquirido en sus carreras y en sus vidas personales podría ser un factor clave. Khan ha estado viajando, explorando el mundo, consolidando su carrera internacional, enfrentándose a nuevos desafíos y aprendiendo nuevas culturas. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y su versatilidad en diferentes géneros y proyectos, convirtiéndose en una figura consolidada. Ambos han crecido individualmente, han madurado como artistas y como personas, y eso, a veces, es precisamente lo que se necesita para que una relación, quizás una que tuvo un comienzo tan explosivo, pueda funcionar y perdurar. Los fans, por supuesto, están divididos en sus opiniones y esperanzas. Hay quienes apoyan fervientemente una reconciliación, porque creen en la fuerza de su amor, en la magia de su conexión y en la química innegable que comparten en pantalla y que intuyen, se extiende fuera de ella. Ven en cada gesto, en cada coincidencia, la confirmación de sus esperanzas, la señal que esperaban para creer en un cuento de hadas moderno. Y luego están los que piensan que es mejor dejar el pasado atrás, que ya vivieron su momento, que fue hermoso pero fugaz, y que ahora deben seguir caminos separados, construyendo sus propias vidas y carreras de forma independiente. Pero la mayoría, creo, se mantiene expectante, observando cada pequeño detalle, analizando cada publicación, deseando en silencio que la magia vuelva a ocurrir, que la historia tenga un nuevo capítulo. Y es que, seamos sinceros, esa química que tenían en Erkencicus era algo verdaderamente especial. Era esa chispa, esa conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, haciéndonos sentir cada emoción, cada beso, cada conflicto como si fuéramos parte de él. Verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, o en una reconciliación personal que se haga PU.
Blika sería un regalo para todos los que disfrutamos de su talento, de su presencia y de la historia que construyeron juntos. Pero, ¿cuál es el gran movimiento en sí? Para mí el gran movimiento no es solo un encuentro casual en una cafetería, o un me gusta discreto en una fotografía. El gran movimiento sería una declaración oficial, una aparición conjunta en un evento público, un gesto inequívoco que diga al mundo, sí, estamos juntos de nuevo, hemos decidido darnos una nueva oportunidad. Y mientras tanto seguimos recogiendo las pistas, como detectives del corazón. El hecho de que ambos estén en Estambul al mismo tiempo, que sus círculos sociales parezcan cruzarse de manera sutil pero recurrente, que sus apariciones públicas, aunque sean breves y aisladas, hayan sido notadas y analizadas al milímetro por la prensa y los fans. Todo eso junto construye el relato, alimenta la narrativa que tanto nos apasiona. Quizás el gran movimiento no es algo que ya haya ocurrido, sino algo que está a punto de ocurrir. Quizás están esperando el momento adecuado, el escenario perfecto, la noticia perfecta para hacer su gran anuncio, para compartir su verdad con el mundo. Y nosotros, aquí en nuestro canal, seremos de los primeros en desglosar cada detalle, cada implicación, cada posible significado de ese anuncio que todos esperamos con ansias. También es importante recordar, y esto es crucial para mantener el equilibrio, que el mundo del espectáculo es un circo de rumores y especulaciones. Lo que para unos son señales claras de un romance renacido, para otros pueden ser simples coincidencias, interpretaciones exageradas o simplemente el deseo de que algo suceda. Y es sano, es necesario mantener una dosis de escepticismo, de cordura, mientras nos dejamos llevar por la emoción y la ilusión. Pero también es emocionante imaginar, soñar y seguir de cerca las vidas de estas personas que tanto admiramos, que tanto nos hacen sentir. Can Yaman, con su fama internacional, con su poder de convocatoria, podría haber elegido estar con cualquier persona, con las opciones que le brinda su popularidad. Pero su presencia recurrente en Turquía en los últimos tiempos, y los rumores que lo vinculan de nuevo a Demet, no pasan desapercibidos. Son datos que no podemos obviar. Y Demet, con su exitosa carrera, con su independencia y su talento, también tiene muchas opciones. Que sus caminos vuelvan a cruzarse, o que se crucen de una manera más significativa y pública, es lo que tiene a todos los fans pendientes de cada movimiento, de cada declaración, de cada coincidencia. Así que, ¿cuál es el veredicto final por ahora? Aún no hay nada confirmado. No hay un anuncio oficial, no hay una fotografía nítida que confirme una relación en curso, no hay una declaración categórica de amor. Pero las señales están ahí, dispersas como migas de pan en el bosque, esperando a que alguien las recoja y las junte. La coincidencia de sus presencias en Estambul, los encuentros sugeridos por el entorno y la prensa, las respuestas enigmáticas y cargadas de doble sentido, todo apunta a que hay una conexión, una energía, una chispa que aún no se ha extinguido, que quizás está buscando una nueva llama. Este gran movimiento del que hablamos, quizás no sea un único evento monumental, sino más bien una suma de pequeños movimientos, de instantes captados por las cámaras, de palabras no dichas pero sentidas, de miradas que dicen mucho. Es la esperanza de que dos personas que tuvieron una conexión tan fuerte, tan auténtica, puedan reencontrarse, superar los obstáculos del pasado y hacer que funcione. Es el deseo colectivo de ver a nuestros ídolos felices, y si esa felicidad está ligada entre ellos, si el amor que demostraron en pantalla resurge en la vida real, pues mucho mejor. Porque esa magia que compartían, esa química que nos hizo vibrar, es algo que el público anhela ver repetido. En resumen, hemos explorado los rumores, las señales, las esperanzas y las especulaciones que rodean una posible reconciliación o un renacimiento de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los indicios en redes sociales, las apariciones públicas, las entrevistas y la percepción general de su relación, entendiendo por qué esta posibilidad genera tanta expectación y debate entre los fans. Si bien no hay confirmación oficial y debemos mantener la cautela, el misterio y la intriga continúan, dejándonos expectantes ante lo que pueda ocurrir, esperando el próximo capítulo de esta fascinante historia. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo real detrás de estos rumores, o son solo coincidencias y deseos del público? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto que reviva su mágica química? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les
ha gustado, si han disfrutado de este análisis de las estrellas, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Canidemet, y que disfrutan de estas historias del corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de hacernos crecer y de seguir disfrutando de contenido exclusivo como este, dedicado a todo lo que amamos del mundo del entretenimiento turco y más allá. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.